Jeffrey Dahmer, the Milwaukee Cannibal. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de Jeffrey Lionel Dahmer, mejor conocido como Jeffrey Dahmer, el monstruo o caníbal de Milwaukee, quien nació el 21 de mayo de 1960. Fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron la necrofilia, canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Sus padres fueron Lionel Helbert Dahmer, nacido en 1936, un químico quien su trabajo lo obligaba a su familia y a él a trasladarse con frecuencia, y Joyce Annette Flint, nacida en 1936 y murió en el 2000, quien fue una instructora de teletipos. Se presume que su madre tomaba antidepresivos y demás medicamentos en exceso durante su embarazo. Tras reiteradas mudanzas, en 1967 la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en el canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años, Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados y los llevaba al patio y abría para ver qué había dentro de ellos. Guardaba en frascos con formol varios tipos diferentes de insectos. Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en su escuela como trabajar en el periódico y jugar al tenis. Era considerado por sus compañeros como una persona rara o extraña, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Salió en la foto de la Sociedad Nacional de Honor y en todos los clubes representativos y deportivos para hacerse pasar por una persona que era participativa y ejemplar en la escuela, solamente por diversión, aunque después fue borrada su cara con una mancha de tinta negra en el libro. Se graduó de la preparatoria, aunque no con muy buenas calificaciones. Antes de cumplir 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después, mientras que su madre lo abandonó y se llevó a su hermano. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad y en el otoño boreal de 1978 ingresó en la Ohio State University, pero debido a sus problemas de alcohol, lo abandonó en el siguiente semestre. En 1979, su padre lo convenció para entrar al ejército, a raíz de lo cual fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja en 1981 por su alcoholismo. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio y trabajó en un consultorio médico donde guardaba las donaciones de sangre de las personas que iban, para posteriormente en su casa tomarse esa sangre. Como había mencionado anteriormente, Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North 25 Street. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Alice. Su primera víctima, de 18 años, Stephen Hicks, fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio. Jeffrey lo encontró corriendo en la carretera y lo convenció de ir a su casa a tomar una cerveza y posteriormente lo llevaría a un concierto que quería ir, pero al no llevarlo se molestó la víctima y se intentó escapar. Esto hizo enojar a Dahmer e hizo que lo golpeara en la cabeza con una pesa de 5 kilogramos del gimnasio para posteriormente ahorcarlo y quitarle la vida, aunque esa no era su intención. Solamente quería que no lo abandonaran ni se fuera a su concierto. Habiendo consumado el asesinato, descuartizó su cuerpo, separó la carne de sus huesos, los pulverizó, esparció y disolvió en piel de ácido y la carne la metió en bolsas. Al intentar deshacerse de ellas, las echó en su carro. Los policías lo detuvieron y lo cuestionaron sobre lo que había en las bolsas. Él dijo que le costaba trabajo dormir y salió a llevar las bolsas de basura al basurero. Lo dejaron ir libre. Y la segunda víctima la mató a golpes en el Hotel Embrasador de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran de color oscuro. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de la víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes. Con otra víctima asesinada en 1990, Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A 4 de las víctimas de Dahmer asesinadas en 1991 se les practicaron agujeros en el cráneo con un taladro, a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o más tarde agua hirviendo en los lóbulos frontales, en un intento de inducir a un estado permanente, sumiso e irresistible en un estado zombie. Esto resultó fatal, aunque en cada ocasión no era la intención de Dahmer, él solo quería experimentar para crear zombies vivientes. El 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó a Milwaukee. Al día siguiente le ofreció $50 a un chico laosiano de 13
13 años para posar para unas fotografías, pero al momento de acariciarlo, el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico lo denunciaron y el 30 de enero de 1979 Dahmer fue declarado culpable. Lo detuvieron en su trabajo de ese entonces en una fábrica de chocolate, pero solo estuvo en la cárcel 10 meses. Conerak Sintasampson, otra de sus víctimas, fue un niño asiático de 14 años de Milwaukee que provenía de una familia de inmigrantes laosianos que habían huido del comunismo. Tras caer en las garras con Dahmer, estando drogado, logró escaparse y salir a la calle desnudo mientras Dahmer hacía unas compras. A pesar de las objeciones de la vecina Glenda Cleveland, quien lo encontró en la calle y lo cuestionaba acerca de su nombre y edad, los oficiales John Balserac y Joseph Gabrish creyeron en sus mentiras de Dahmer, quien llegó a tiempo y dijo que Conerak era su novio de 19 años, pero que se le habían pasado los tragos, y los oficiales permitieron que el asesino en serie se llevara al niño desnudo y sangrando que había vagado por la calle de vuelta a su apartamento. Incluso los mismos policías le ayudaron a llevar de vuelta a su departamento a Conerak, quien momentos después fue asesinado. Al hermano de una de sus víctimas le vertió ácido en su cráneo mientras estaba vivo. La víctima número 12 de Jeffrey Dahmer fue Anthony Hooks, más conocido como Tony. Nació el 26 de agosto de 1959. Cuando era un bebé perdió la audición debido a unos medicamentos que le fueron administrados. Poco después se descubrió que no podía hablar, por lo que era considerado una persona sordomuda. Según información de la Universidad Gallaudet, se graduó en la escuela Wisconsin para personas sordas. Eventualmente, Anthony Hooks quiso seguir una carrera de modelaje, por lo que se mudó a la ciudad de Madison, en Wisconsin, donde buscó trabajar en esa industria al mismo tiempo que estudiaba en la universidad. Habría conocido a Jeffrey Dahmer en un bar gay llamado Club 219. Hooks solía interactuar con las personas al escribir en una libreta, y esta fue la manera en que había podido comunicarse con Dahmer. De acuerdo con un reportaje de The Associated Press, la fecha específica en que salió con Dahmer fue el 24 de marzo de 1991. Al igual que con el resto de sus víctimas, lo habría llevado a su departamento, drogado, desmembrado y guardado su cráneo. En una ocasión, la madre de la víctima, Shirley Hooks, le dijo al medio mencionado que su hijo había conseguido un nuevo trabajo hace 2 semanas, pero que no recibió su primer cheque y que el primer nombre de su amigo era Jeff. Ellos tuvieron una conexión muy especial, pero lamentablemente no pudo controlar sus impulsos Dahmer y lo mató de todos modos, para después comérselo y preparar su carne como se prepara cualquier bistec. La mamá de Anthony estuvo sentada en el tribunal durante el juicio de Dahmer y recibió ayuda de Career Youth Development Inc., una asociación sin fines de lucro que buscaba ayudar a las familias que habían perdido a sus seres queridos por actos violentos. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, al conocer a Jeffrey en el mismo bar gay, lo invitó Dahmer a su casa, a lo que él accedió a ir. Al llegar, Tracy vio que tenía una Biblia satánica, por lo que se espantó e intentó irse, pero Jeffrey lo esposó y obligó a ver la película del Exorcista 3, específicamente la parte donde el padre estaba poseído, ya que Dahmer era fanático de esta película y de Star Wars: El regreso del Jedi. Después le dijo que quería escuchar cómo latía su corazón y se aceleraba, a lo que la víctima lo cuestionó el porqué y él respondió que se lo iba a comer, pero su víctima consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento en el que el hombre lo tenían esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento de Jeffrey y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir pero fue detenido. Su vecina Glenda Cleveland había reportado varias veces con la policía que escuchaba ruidos extraños como gritos y herramientas como la sierra eléctrica y el taladro sonando, pero nunca le hicieron caso. Además de que olía muy feo el departamento de Jeffrey, a lo que él se justificaba que su familia le había enviado mucha carne y había dejado el refrigerador desconectado y se le había echado a perder. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. Él les tomaba fotos para recordar lo hermosos que eran, ya que los había matado y le gustaba verlos nuevamente en las fotos, pero muchas de ellas eran las fotos de los cadáveres sin extremidades o sin intestinos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor o bote de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Dahmer confesó a su abogada Wendy Patricus que era verdad lo que se decía acerca de él y quería hacer un altar con los cráneos y esqueletos de sus víctimas. Le hizo un dibujo de cómo quería que se viera. Era una de sus fantasías. Más o menos se vería así en un dibujo si lo tratáramos de recrear. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se le
declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert Dressler. Este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debería ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionalizara su conducta. Dahmer tenía fans en la cárcel. Esto lo hizo sentir querido, importante y poderoso. Recibía muchas cartas a diario de varias personas, dinero y hasta mujeres pidiéndole matrimonio. Él le respondía a las cartas y las autografiaba como si fuera una celebridad. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo y un trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. Salió en el periódico su caso y en la corte lo estaba viendo sin expresión alguna o con cara de admiración de aparecer ahí, aunque fuera por motivos malos. Asimismo, el psiquiatra de Dahmer declaró que sufrió un trastorno bastante raro y poco frecuente llamado espagnofilia, que hoy en día es mayormente relacionado al estudio de las vísceras de los animales, aunque esta parafilia se relaciona directamente con el sadismo que involucra el estudio de lo que hay dentro del cuerpo. Se deriva también por el gusto de consumir las vísceras u otras partes del cuerpo. Jeffrey explica que le gustaba ver el brillo de los órganos de las víctimas y apretarlos. Se piensa que este trastorno se derivó la necrofilia, canibalismo y la creación de zombies vivientes con la finalidad de que le hagan caso en todo y se queden siempre con él, aunque fracasó, como fue el caso de Anthony Hu, su víctima sordomuda, incluso cuando tuvo una aparente relación con él que iba más en serio y formal. El 28 de noviembre de 1994, finalmente Dahmer fue asesinado a múltiples golpes con una barra metálica de gimnasio de 28 pulgadas por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Junto con otro recluso, Jesse Anderson, los 3 fueron encargados de limpiar algunas estancias de la cárcel. Scarver sacó el periódico donde decía lo que Dahmer había hecho. Asustado, trató de identificar la salida más cercana para escapar, pero no lo logró. Scarver consiguió matarlo golpeándolo con una barra de metal en la cabeza. Posteriormente hizo lo mismo con Anderson. Lo irónico fue que Dahmer murió de la misma manera que él mató a su primera víctima. En una entrevista con el New York Post, el asesino reconoció que el trato de Dahmer con el resto de los reclusos y funcionarios era malo y que a menudo había discusiones. Dios me dijo que lo hiciera. Algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era una de ellos. Además, espantaba al personal de la prisión diciendo: no te acerques que yo muerdo, y se burlaba de ellos y hacía chistes con la comida acerca de cómo había matado y comido a sus víctimas, declaró Scarver. Fue cremado el 25 de septiembre de 1995. Tiene un hermano llamado David Dahmer, quien nació el 18 de diciembre de 1966, 7 años después de que nació Jeffrey, y su hermano escogió el nombre para él según Dysfractic. Al parecer su relación se resintió un poco debido a que Jeffrey quería que David recibía más atención por ser el recién nacido y supuestamente estaba resentido con su hermano menor por ello. También tenía personalidades muy diferentes. En una entrevista de 2004 con su padre en Larry King Live, Lionel declaró que Jeffrey era tímido y reservado, mientras que David era más extrovertido. Cuando sus padres se separaron, también lo hicieron los hermanos. Jeffrey se fue a vivir con su padre y David se fue a vivir con su madre, Joyce. Ese mismo año, Jeffrey asesinó a su primera víctima. David tendría entonces unos 12 años y vivía en Wisconsin, totalmente alejado de Jeffrey. Cuando David se graduó de la Universidad de Cincinnati, Ohio, en 1991, Jeffrey ya había sido detenido por sus delitos. A los 18 años, David decidió cortar todo lazo con su hermano y se negó a presentarse a alguna de sus audiencias o juicios. En la entrevista de Larry King Live con su padre en 2004, Lionel reveló que David incluso se cambió legalmente el nombre para evitar cualquier conexión con su publicitado hermano asesino en serie. David también ha permanecido en completo silencio sin conceder entrevistas, apariciones en televisión o incluso citas sobre su experiencia al crecer con Jeffrey. A los 55 años, David sigue supuestamente vivo, aunque no hay constancia
constancia pública de su nueva identidad. Según su padre y madrastra, tiene una buena carrera, una esposa y 2 hijos. Desde 2004 no se ha vuelto a saber nada de David Dahmer. Al negársele una vida normal, optó por escapar del ojo público y empezar de nuevo. En cierto modo, el espectáculo público de los asesinatos de Jeffrey Dahmer convirtió a David en una víctima de sus crímenes. Lo único que declaró a la psiquiatra de Dahmer fue que una vez vio a su hermano golpeando un tronco de árbol con un palo. Por otra parte, hay muchas referencias de este asesino dentro de la cultura popular, como es en South Park. Se ha hecho muchas películas como la de Dahmer en el 2002, My Friend Dahmer del año 2017, protagonizada por Rod Lynch, donde narra la adolescencia de Jeffrey Dahmer desde su época de tímido adolescente hasta convertirse en el caníbal de Milwaukee y cómo era su interacción social con sus amigos. Incluso era un poco famoso en la escuela debido a que simulaba que tenía retraso mental por pura diversión y disecaba a los animales en su cochera. La película termina hasta donde se ve su primera víctima, el hombre corriendo en la carretera dirigiéndose al concierto, y la serie de Netflix de este año del 2022 con 10 episodios, Dahmer Monster The Jeffrey Dahmer History, quien el actor principal es Evan Peters y representa la vida de Dahmer desde la perspectiva de las víctimas, no del personaje. Representa el terror de lo que vivieron al caer en manos de este asesino sus víctimas. La recomiendo totalmente si quieren saber más acerca del tema, y el 7 de octubre se estrenará por Netflix una miniserie llamada Conversation with a Killer de Jeffrey Dahmer Tapes. Y como dato extra, Tracy Edwards, quien fue una víctima de Jeffrey Dahmer y afortunadamente sobrevivió, logró escapar y denunciarlo con la policía, pero nunca pudo llevar una vida normal, pues tuvo problemas con las drogas, y en el año 2011 Tracy Edwards fue condenado a 1 año y medio en prisión por matar a un hombre al arrojarlo desde un puente. Su paradero en este momento se desconoce. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pueden apoyarme compartiendo, dándole like o poniendo en la caja de comentarios qué les pareció el video. En la semana estaré subiendo entrevistas y testimonios reales de Jeffrey Dahmer, sus vecinos, sus víctimas, los familiares de las víctimas, la abogada de Dahmer, sus papás, la madrastra, entre otros muy interesantes. Y nos vemos hasta la próxima.